público formuladas por ustedes. Moderará este panel de debate la señora directora ejecutiva de Líderes Educativos, Carmen Montesinos Sangüesa, a quien invitamos a subir al escenario. Asimismo, invitamos al señor Christopher Chapman, director del Robert Owen Centre for Educational Change de la Universidad de Glasgow, Escocia, al señor Luis Ahumada, jefe del área de desarrollo de capacidades de liderazgo sistémico y aprendizaje en red de líderes educativos, y al señor Santiago Rincón Gallardo, académico del Ontario Institute for Studies in Education de la Universidad de Toronto, Canadá. De esta forma, entonces, se da comienzo al panel de debate en este seminario internacional y dejo con ustedes a su moderadora, la señora Carmen Montesinos Sangüesa. Bien, espero que el café y la sopaipilla, los que les tocó, hayan estado ricas. Antes de iniciar esta parte de la sesión, yo quisiera hacer un agradecimiento público a todo el equipo del líder educativo que ha hecho posible este seminario. La verdad que la logística detrás de esto no es menor, así que quiero un aplauso para todo nuestro equipo de apoyo. Sin duda, el tema de la colaboración dejó varias preguntas dando vuelta, porque entiendo que a todos les interesa esto, pero también, como nos dice Santiago, nos dijeron los otros dos panelistas, es difícil, y hacerlo es muy difícil. Y sobre todo es difícil en un sistema que, como nos decía la senadora, ha estado puesto en la competencia y requiere un cambio cultural. Y uno de los elementos que ha generado más dificultades para el trabajo colaborativo, a partir de una de las preguntas que nos llega para todos los expositores, es la relación entre evaluación y colaboración. ¿Cómo los sistemas de evaluación que tenemos hoy día en nuestro país ayudan o interfieren con las posibilidades de colaboración entre escuelas y al interior de las escuelas? Así que quisiera partir esta ronda con esa pregunta que surge desde la audiencia. En principio, evaluación y colaboración son dos fuerzas que se encuentran, son fuerzas contrarias o generan reacciones distintas, porque la evaluación es hacer un juicio de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, y la colaboración es más un proceso de trabajar con otros para resolver problemas, etcétera. Normalmente en los ambientes donde haya la evaluación punitiva, donde lo que se hace, perdón, ¿así se escucha mejor? Ok, perdón. En los lugares donde en los sistemas donde hay evaluación punitiva, que lo que se hace es nada más juzgar a los maestros y castigarlos o a los directores, dependiendo de cómo salen sus estudiantes, es muy difícil empezar a colaborar, es muy difícil, o sea, las cosas se hacen mucho más complicadas. Lo que nosotros solemos recomendar a los sistemas con los que trabajamos es separa la colaboración de la evaluación, es decir, deja que la colaboración funcione primero y luego empieza a pensar en la colaboración. Ahora, hay veces que eso ya no se puede porque los sistemas de evaluación ya están metidos, y entonces, de cualquier manera, lo que uno tiene que hacer es empezar por cultivar culturas de colaboración sólidas. A final de cuentas, y esta es la idea final que quiero dar, uno puede pensar en la accountability o en la rendición de cuentas interna y la externa. La rendición de cuentas interna es la responsabilidad que uno adquiere junto con los colegas de mejorar el trabajo con los estudiantes. Esa es la rendición de cuentas que de verdad es importante cultivar. No importa qué tanta evaluación externa venga, si uno no genera la responsabilidad interna dentro del grupo por mejorar el trabajo de los estudiantes, no importa cuánta presión se ponga desde afuera, los resultados no van a mejorar y van a crear mucho estrés en la organización. Entonces, sea como sea el ambiente en el que uno trabaje, la inversión que de verdad vale la pena cultivar y la que está bajo su poder es la creación de una cultura interna de colaboración con la que después
la evaluación externa no va a ser un estorbo o algo que genere angustia, sino algo que van a bienvenir, que van a decir, qué bueno, viene un momento en el que alguien externo va a venir a decirnos cómo estamos y cómo está funcionando nuestro establecimiento, y eso lo usamos como una parte de nuestra actividad, pero no como la parte más importante. Entonces, la inversión siempre tiene que ser en la colaboración para la creación de rendición de cuentas interna. Sí, yo coincido plenamente con Santiago, con lo que dice respecto sobre todo al tema de lo complejo que es evaluar en un primer momento. Cuando se está empezando a colaborar, se está estableciendo una relación de confianza y eso implica cierta libertad. Si hay una presión evaluativa, puede coartar eso. Sin embargo, yo creo que sí es importante la evaluación en términos de cómo mejorar el proceso. En ese sentido, yo creo que es clave tener claro y transparentado el para qué estamos evaluando y también qué estamos evaluando y quién está evaluando. Y en ese sentido, el qué, yo creo que, como decía Santiago, el partir o la influencia que podemos tener desde abajo hacia arriba en términos de incidir en criterios, me parece muy importante poder nosotros incidir también en esos criterios evaluativos desde nuestro ámbito de colaboración. Yeah, thank you very much. I thought this was meant to be a debate, but the problem is we have a panel, it's an agreement here. So what I want to do is just try and take it from a slightly different perspective. What I think we've been talking about is top-down external evaluation. Hemos hablado de evaluación externa y lo que quisiera pensar es que podemos hacer como profesión es organizarnos de forma en que nos movemos más allá respecto de, digamos, que podamos tomar responsabilidad colectiva y desarrollar nuestras propias medidas evaluativas sin depender o estar tan pendientes de la evaluación externa y usar la evidencia que tengamos de nuestra evaluación interna para poder, ¿cierto?, comparar o contrastar, ¿cierto?, con la evaluación externa. Así que mi desafío, digamos, que nos unamos, dicen los profesores del mundo, y tomemos las riendas, digamos, de que respecto, porque no todos tenemos, ¿cierto?, la misma perspectiva respecto de cómo se mejoran, ¿cierto? Pero sí generar evaluaciones internas para poder dar cuenta después a las evaluaciones externas. Another question has to do with commitment. La colaboración requiere compromiso, pero hemos hablado hasta ahora solamente del compromiso de los profesionales, pero alguien hace una pregunta y una acotación muy interesante. ¿Y qué pasa con el compromiso de los estudiantes? ¿Cómo comprometemos a los estudiantes del proceso? Y otra persona nos dice cómo comprometemos a los apoderados. Entonces, las preguntas apuntan a si ustedes tienen ejemplos concretos de cómo se ha logrado hacer que este compromiso sea efectivo, cómo se logra efectivamente movilizar las voluntades y cómo logramos que nuestros estudiantes efectivamente se comprometan con el aprendizaje, porque no es solamente nuestro compromiso con ellos, sino que ellos también tienen que comprometerse con su propio aprendizaje. Los estudiantes, y sobre todo los estudiantes más rebeldes, son canarios en la mina. Y no sé si saben de esta analogía, pero los canarios en la mina, los mineros llevan, cuando están explorando un nuevo pozo, una nueva mina, un canario, porque es más sensible a los gases tóxicos y a la toxicidad en distintos niveles de la mina. Entonces, cuando el canario empieza a portarse de manera extraña, los mineros saben que están en un ambiente que no es muy propicio para estar. La escuela, como la conocemos, no fue diseñada como una institución para generar buen aprendizaje. Históricamente ha sido una institución que ha estado generada para el control, para la custodia y para la distribución de mérito. Ese ha sido el rol histórico de la escuela. Entonces, lo que los comportamientos de los niños en la escuela, y sobre todo los más rebeldes, lo que nos deben decir no es que ese niño es un problema, sino que el ambiente que hemos generado alrededor de él es tóxico.
y es tóxico para aprender. Hay muchos críticos de la escuela convencional que están diciendo, si uno tuviera que inventar un lugar donde se mata la creatividad y las ganas de aprender, uno inventa un salón de clases. Porque están todos teniendo que seguir las indicaciones del maestro al mismo tiempo y siguiendo el mismo trabajo y haciendo la misma tarea al mismo tiempo, y luego después de 50 minutos me voy a la siguiente clase. Eso mata la creatividad y mata el aprendizaje. Entonces, piensen en el compromiso de los estudiantes no como un problema de los estudiantes, sino un problema del entorno que hemos creado alrededor de ellos, que hace que como canarios en la mina nos estén diciendo hay algo aquí que no está funcionando. En términos de ejemplos concretos, les hablo muy brevemente de las comunidades de aprendizaje en México, un proyecto que inició en muy pocas escuelas, en 8 escuelas en 2003, para 2013 estaba en 9,000 escuelas alrededor de todo el país. ¿Qué se hizo? Fundamentalmente empezar por preguntarle a los niños qué les interesaba y hacer de eso el punto de partida para desarrollar, darles oportunidad de estudiar con tanto tiempo como quisieran los temas que ellos decidían que iban a estudiar, y luego pedirles que demostraran públicamente que estaban aprendiendo, cómo estaban aprendiendo, y que se convirtieran después en tutores de los compañeros que querían aprender lo que ellos ya sabían hacer bien. Y lo que pasó inmediatamente una vez que uno empezaba a trabajar de esta manera, cuando el centro es el aprendizaje de los estudiantes, no cubrir el contenido, pasar todos los exámenes, sino el aprendizaje, cuando se crean condiciones propicias para el buen aprendizaje de los estudiantes, lo primero que nos decían los maestros es, desaparecieron ya los problemas de disciplina. Los mismos estudiantes, los que en algún momento eran latosos o que no estaban comprometidos, cambiamos las condiciones de nuestro vínculo con ellos y se vuelven los más comprometidos, los mejores líderes, los que luego se van a la preparatoria en mayores proporciones, etc. Entonces, el compromiso, cuando uno hace la pregunta, ¿qué podemos hacer para comprometer a los estudiantes? Lo primero que yo diría es, pregúntenles a ellos, ¿qué es lo que a ellos les interesa? ¿Y qué es lo que está funcionando en la escuela y no para ellos? Y se van a dar cuenta que tienen mucho que decirnos, hay mucha sabiduría en el trabajo, si uno se detiene a escucharlos y a ver qué están haciendo. Y les prometo, cuando uno crea condiciones propicias para el buen aprendizaje, no escolares, sino el buen aprendizaje, y esas dos cosas son a veces distintas. Los estudiantes, incluso los más indisciplinados en el sistema convencional, se convierten en los mejores líderes y en los más comprometidos con el trabajo. Hi, okay, so building on what Santiago is saying. Para, digamos, construir sobre lo que Santiago está diciendo, un par de ejemplos prácticos. En 2003 creamos equipos de investigadores estudiantes que pudieran trabajar junto con equipos de profesores para que pudiesen, ¿cierto?, tener un sentido de pertenencia respecto de la investigación, recolectar datos, analizarlos y pudiesen también entregar, ¿cierto?, retroalimentación al equipo senior, digamos, de la escuela. Y lo que realmente les impacta es cuando este equipo senior, ¿cierto?, los escucha y finalmente hacen cambios en las políticas o en el sistema o en la estructura en base a lo que ellos dijeron. Y ese es un ejemplo muy concreto. Y lo segundo es esta estrategia, digamos, territorial, ¿cierto? Trabajamos con los estudiantes, ¿cierto?, en el sector, en la comunidad donde trabajo, y les preguntamos, ¿cierto?, qué podría ayudarles a mejorar las condiciones, ¿cierto?, del barrio y del ambiente, y que les pudiese, en el fondo, exponer de una mejor manera lo que es lo académico. Y de lugares donde se sintieran seguros, y empezaron, ¿cierto? A sacar fotos, a filmar lugares donde los hacían sentir seguros, y esto empezó a generar conversación y diálogo. Entonces los alumnos empiezan a formar parte de una forma genuina y auténtica del proceso de investigación. Desde el punto de vista profesional, puede ser bastante atemorizante, ¿cierto?, de trabajar con un grupo particular de estudiantes, ¿cierto? Pero realmente se trata de empoderar a los estudiantes, de que puedan tomar control y hacer una contribución genuina al proceso de cambio en las escuelas.
Sí, a mí me ha tocado la suerte de conocer una experiencia concreta de una escuela de la quinta región al interior, donde hay una experiencia muy interesante. Es una escuela rural, está bastante alejada del centro de la ciudad. Sin embargo, esa escuela ha puesto como foco, como centro, el tema del cuidado del medio ambiente y el rescate de las tradiciones locales. Y eso lo han puesto tanto profesores como estudiantes, y ha sido notable el cómo ellos, a través de esta idea de cómo conozco mi entorno y cómo lo cuido y cómo lo rescato nuestras tradiciones, han podido impactar muy fuerte en el resto de la comuna. Y una experiencia interesante en esa escuela ha sido cómo han involucrado a los apoderados, que normalmente son ex alumnos, estudiantes de esa escuela, en, por ejemplo, todo el tema de la construcción de la biblioteca. Prácticamente los que la llevan son estos ex estudiantes, que, entre otras cosas, la directora justamente es una ex estudiante de esa escuela. Por tanto, hay un vínculo muy fuerte identitario. Yo creo que el tener un proyecto identitario es lo que favorece mucho la colaboración. Bien, yo quería también aprovechar de dar un ejemplo nacional. En un curso que hice sobre inclusión escolar, compartí con las personas el índice de inclusión escolar de la UNESCO, no sé si lo conocen, pero lo pueden bajar. Y un director decidió hacer la caminata de la escuela con ese índice, pero con los alumnos. Y fueron los alumnos los que le fueron mostrando todos los espacios de la escuela donde existían barreras para su aprendizaje. Entonces, también muchas veces cuando pensamos en recoger evidencia o hacer estudios en el interior de la escuela, hacerlo con los estudiantes. Y después hizo el mismo ejercicio con los apoderados. Y ese director, que pensaba que tenía una escuela súper inclusiva porque aceptaba a todos los estudiantes, se dio cuenta que no era tan inclusiva como él pensaba y quería que fuera. Entonces, efectivamente, hay muchas formas en que podemos hacer que los estudiantes sientan pertenencia a la escuela, que es lo más importante, y sientan que sus voces también están moldeando el futuro. Nada más quería agregar una cosa más, que esto lo escuché de Jean Clinton, que es una neurocientífica, que ahora es asesora de la Premier de la provincia de Ontario, en Canadá. Y lo que ella decía es, cada niño debe tener un adulto cuyos ojos se enciendan cuando el niño cruza la puerta hacia el salón. Y yo creo que hay mucho poder en eso. Cuando uno, en muchas encuestas que se hacen a los estudiantes que salen de la escuela o aquellos que se quedan a pesar de todos los desafíos que enfrentan, el factor número uno que explica por qué se fueron es porque se sentían invisibles, porque no había alguien que invirtiera el tiempo de saber cómo estaban, de preguntarle cada mañana cómo estás, etcétera. Entonces, en Ontario, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue, una vez que organizarse en la escuela para asegurar que cada niño tenía acceso directo a un adulto en el edificio, que cada día se comprometía en ir a saludarlo, a preguntarle cómo estaba y a saber cómo estaban las cosas. Y eso mejoró eficiencia terminal, graduación de la preparatoria, etcétera. Entonces, luego también son cosas muy sencillas las que uno puede hacer. Ahora, nada más de la presentación anterior, nada más quería decir, no estoy diciendo que la escuela no sirve o que esto no es, lo que decía no es para criticar a los maestros. O sea, yo sé que los maestros tienen un trabajo muy importante. Yo tengo 2 niños y cuando estoy yo solito con los 2 niños, eso ocupa toda mi energía. Entonces, cuando uno ve a un maestro que tiene que lidiar con 20, con 30, es un trabajo muy difícil, uno de los trabajos más difíciles, pero también de los más satisfactorios. Entonces entiendo el terror que puede dar tratar de darle más libertad a los chicos, pero 2 cosas, uno aprende libertad practicándola, no hay otra manera. Y al principio va a haber un poco de caos, etcétera, pero sepan que los niños, la gente responde y los niños responden del modo en que los tratamos. Si los tratamos como gente indisciplinada, como prisioneros, se van a comportar como prisioneros, como gente indisciplinada. Si los tratamos como personas responsables, se van a comportar como personas responsables. Muchas gracias. Hay otro grupo de preguntas que aborda el nivel sostenedor o el nivel intermedio. El aprendizaje lateral
obviamente depende también de las condiciones territoriales que posibilitan que las escuelas se junten. Por lo tanto, las preguntas nos señalan la importancia de pensar cómo desde el sostenedor o desde el nivel intermedio de los nuevos servicios locales se potencia el aprendizaje lateral o el aprendizaje entre escuelas. Sí, yo creo que estamos en un cambio en donde el papel que va a jugar el nivel intermedio en términos de apoyo técnico-pedagógico es clave. Y entonces, ¿cómo poder hacer que ese apoyo sea verdaderamente un apoyo? Que no sea al principio, la directora de nuestro centro decía que nosotros poníamos el énfasis en el apoyo, no en la presión. Entonces, ¿cómo hacer que desde el nivel intermedio se transmita apoyo más que control, presión? Yo creo que se me ocurre que primero que nada es fundamental el establecer relaciones de confianza, y eso tiene que ver con conocer lo que está haciendo el otro. Ayer conversábamos con Santiago y decía lo importante simplemente de visitar las escuelas, pero en un afán de conocer, de involucrarse en esas escuelas para saber desde una perspectiva y de una relación profesional qué se necesita. Eso es, yo diría que lo primero. Pero después también el ir especificando esos apoyos, el ir avanzando en que ese apoyo, ese núcleo pedagógico del que hablaba Santiago al interior del aula, yo lo llevaría también en lo que es el contexto de la relación entre el nivel intermedio y las escuelas. Es decir, si pensamos que hay un conocimiento a la base que es compartido, que hay mucho conocimiento en la escuela, ¿cómo genera, sobre todo desde el nivel intermedio, un conocimiento, una colaboración, un conectar escuelas en donde ese conocimiento pueda fluir? Yo creo que por ahí va el trabajo que podría hacerse desde el nivel intermedio. Yeah, okay. I'm reminded of some research that we started in 2000. Me recuerdo de un poco de investigación que empezamos en el 2002, que estaban observando las redes de escuelas formales en Inglaterra. Y lo que los profesores decían es como, ya no soy líder en mi escuela, así que soy una escuela de una subunidad, ¿por qué me debería involucrar en esto, en una organización? Y lo que hemos visto en varios periodos dentro de eso es una transición en la mentalidad de los directores, así que tiene que ver harto con un cambio cultural. Ya no es como, bueno, ¿por qué me voy a involucrar en esto? Voy a perder control y poder. Ahora las personas están diciendo, necesito tomar responsabilidad por el aprendizaje de los niños, no solo de mi escuela, sino también de la comunidad en general y otras escuelas. Y esto es un cambio cultural significativo. Así que el punto que quiero hacer quizás es que toma tiempo. Ese trabajo comenzó en 2002 y recién en el 2010 empezamos a escuchar ya más cierto feedback respecto de cómo eso estaba cambiando. En términos de cosas prácticas, pienso que encontrar preocupaciones comunes entre los directores o los líderes intermedios, qué cosas los mantienen despiertos en la noche, y poder compartir esas cosas para ver de qué forma pueden realmente hacer una diferencia en los resultados de los estudiantes y encontrar formas, ¿cierto? Y también que los directores pueden encontrar, ¿cierto? Formas de motivar a los líderes intermedios también, de qué forma podemos, ¿cierto? Apoyar el aprendizaje de los niños, qué tipo de relaciones debemos cambiar, los roles, las responsabilidades, cómo interactuamos el uno con nosotros, si es que vamos a transformar el sistema. Voy a construir sobre lo que ya han dicho Chris y Luis. Y en efecto, decías, Chris, lo llamamos un debate, pero en realidad creo que aquí todos estamos de acuerdo.
La idea de pasar mucho tiempo en las aulas es muy importante como sostenedor por varias razones. Una es porque cuando visitas aulas con tus equipos y con los directivos, señala que eso es importante, que es una prioridad para tu sistema. Y eso es muy importante. Ahora, también es importante porque al hacerlo, uno empieza a modelar como líder la práctica de aprender. Uno dice, yo voy aquí para aprender sobre lo que estás haciendo. Y modelar la práctica de aprender como líder reverbera, digamos, a lo largo de la organización y manda el mensaje de que aprender es el trabajo de todos. Pero por otro lado, ir a las aulas de clase, hacer de esto parte del trabajo regular de un sostenedor, también les ofrece acceso a información saliente de cómo están las cosas funcionando, qué se tiene que mejorar, etcétera. Y una vez que uno entonces empieza a ganar una buena radiografía de cómo funcionan los distintos establecimientos escolares, uno puede empezar a pensar como sostenedor, ok, esta escuela está teniendo dificultades en esto, pero me acuerdo de esta escuela que visité ese otro día que está avanzando en esa dirección. ¿Qué tal empezar a ayudar a organizar visitas entre ellos? Es decir, uno puede empezar a funcionar como broker para saber dónde hay necesidades y dónde hay capacidades en otros lugares que podemos empezar a conectar. Una cosa que es muy importante, yo diría, y estaba discutiendo esto esta mañana con Chris en el caso de Escocia, es muy importante no hacer la colaboración algo compulsivo, algo que la gente tiene que hacer, algo que es obligatorio. De hecho, lo que Michael Fullan diría es, si quieres matar una buena idea, hazla obligatoria. Entonces, la idea... y evaluarla después, claro, y evaluarla. Entonces, yo creo que al inicio, sobre todo al inicio, lo importante es empezar a generar estos vínculos de colaboración de un modo más orgánico, no cosa de, a ver, porque ustedes están cerca, entonces júntense y hagan trabajo juntos, sino empezar a entender cuál es la radiografía, cuál es la lógica de operación de cada una de las escuelas, dónde están las necesidades y dónde están las fortalezas de cada una, y en función de eso empezar a hacer las conexiones que pueden ser más útiles y más productivas. Y finalmente, el otro trabajo muy importante que puede hacer el sostenedor, en sus visitas trate de identificar qué estorbos le están poniendo a la escuela para aprender mejor. Pregúntele a los maestros qué te está ayudando a lo que estamos haciendo, qué te está estorbando. Y un rol muy importante, entonces, identificarlo y comprometerse a cambiarlo. Can I just make two further points on that? I think that's really helpful, Santiago. Thank you. Quiero hacer dos puntos muy importantes. El primero, me gustaría agregar, es que respecto a las visitas, ¿cierto?, a las salas de clases, nuestra evidencia sugiere que mientras más te alejas de la sala de clase, mientras más te alejas de la sala de clase, más positiva la visión que tienes de la escuela porque no la conoces. Entonces, la visita es una buena forma de conocer y comprender realmente las realidades de lo que está pasando, qué es lo que están enfrentando los profesores. Y el segundo punto realmente tiene que ver con podemos lograr que las escuelas se vinculen unas con otras para diferentes propósitos, para que estas escuelas como aisladas, que no son parte de ningún club, ¿cierto? Son aquellas que están, son aquellas escuelas que no están desempeñándose bien, pero aquellas escuelas que están teniendo buenos resultados tienden a ser parte de muchos clubes, por decirlo de una forma. Entonces, un estudio nacional que hicimos a propósito de lo que nos decía Santiago de las barreras, una de las grandes barreras que los directores y directoras mencionan aquí en Chile es que las prioridades de la escuela no son necesariamente las prioridades del sostenedor. Mientras no tengamos prioridades comunes o una visión compartida respecto a lo que nos decía Santiago, el núcleo pedagógico, es muy difícil que efectivamente se sienta el apoyo que es necesario. Mientras más difícil son las condiciones de la escuela, más apoyo se requiere y por lo tanto, pero ese apoyo tiene que ser, como nos dicen nuestros panelistas, en función de las necesidades de la escuela y no unas necesidades que nosotros nos imaginamos que las escuelas podrían tener. Bueno, en la última ronda de preguntas están dirigidas específicamente a cada persona y a Chris le preguntan qué hacen con los que llamamos en Chile NIN, los niños, los que no estudian ni trabajan.
que en tu caso sería este grande proporción de jóvenes de 16 a 19 años que no están ni en el colegio ni en el mundo laboral y que hay políticas que estén abordando ese tema. Are there any policies that are addressing this topic, and what are you doing with them in general? What's happening with them? Yeah, I think that they are really the product of a lost generation in many ways. Creo que ellos son el producto de una generación perdida en muchos sentidos. They are a group that have suffered from Son un grupo que ha sufrido de negligencia, digamos, intergeneracional, are also quite complex in their composition. y también son muy complejos, digamos, en su composición en general. We have Tenemos what we call the idea of white working class. lo que llamamos, ¿cierto?, es una clase trabajadora, ¿cierto? Población, ¿cierto?, indígena que haya tenido 2 o 3 generaciones, ¿cierto? Y hay un grupo muy difícil de acceder. The key sort of policy drive really is around vocational education. La política clave, digamos, ahí tiene que ver con la educación vocacional, ¿cierto? Que puedan aprender oficios y puedan integrarse, ¿cierto?, a la fuerza laboral con entrenamiento. Parte de, parte de esto, ¿cierto?, tiene que ver de la evolución que queremos lograr, ¿cierto?, en el sistema, tiene que ver con explorar otro tipo de instituciones, quizás organizaciones, no le llamaríamos academias, pero trabajar con organizaciones filantrópicas, lo que es So there's the key, as I said, the key policy is really about trying to inject more flexibility. Y trabajar, ¿cierto?, con algunas organizaciones. La idea es tratar de insertar mayor flexibilidad y más opciones para estos jóvenes, para que ellos puedan encontrar distintos caminos, particularmente al ¿cierto?, unir esta motivación con también programas de mentoreo, ¿cierto?, desde los que son los de 14 a 19 años, que involucra monitorear y también como coaching, ¿cierto?, por ejemplo, personas que han tenido éxito y que vengan de un contexto parecido al de ellos, historias de éxito de personas que han surgido, ¿cierto?, desde pobreza, etcétera, etcétera, para poder motivarles. Y específicamente, ¿qué puede hacer un director o una directora para gestionar la micropolítica en la escuela? Bueno, es muy buena la pregunta en términos prácticos. Uno cuando está como directivo tratando de resolver relaciones, porque la micropolítica tiene mucho que ver con relaciones, a veces entre personas y grupos que tienen intereses contrapuestos, y cuando uno habla de un proyecto educativo del establecimiento, la verdad que se da cuenta que lo que emerge ahí como proyecto educativo deja fuera muchas cosas que implican divergencia, pero que siguen operando y están igualmente presentes en el día a día. Por tanto, yo creo que como directivos lo que ayuda mucho es ir avanzando hacia un proyecto que verdaderamente sea sentido e inclusivo de las distintas perspectivas dentro del establecimiento, entendiendo que siempre van a existir diferencias. La verdad que yo creo que hay que asumir eso, y esa es la riqueza también del establecimiento, que hay una diversidad de intereses y que no siempre esos intereses van a estar alineados, pero creo que el establecer una base de confianza en términos de que al final lo más relevante tiene que ver con el aprendizaje de nuestros estudiantes ayuda mucho, no perder ese foco, ¿no? El interés de los estudiantes por sobre los intereses personales o de los grupos. Para finalizar, la última pregunta a Santiago. La pregunta es, ¿cómo se evalúan a los profesores en Canadá? Y si hay diferencias en términos de cómo se evalúa a docentes de educación básica
educación preescolar o educación diferencial o especial? Todos los profesores en Canadá pasan por evaluación, pero lo que quiero decir es que eso es una parte como un apéndice del trabajo de mejora de la escuela. Es decir, en realidad ese no es el driver, esa no es la fuerza motora del cambio. En realidad la fuerza es la construcción de capacidades, el apoyo del ministerio hacia las escuelas para ir mejorando y para construir su capacidad de aprender. La evaluación, de hecho, Ontario ha sido muy sabio, yo diría, en separar evaluación Ontario ha hecho un buen trabajo de separar la evaluación del trabajo de desarrollo profesional. Son dos cosas distintas. Entonces, existe el mecanismo formal en el que los maestros, y independientemente del nivel escolar o de que sea preparatoria o preescolar o primaria, por los primeros 2 años, según recuerdo, se evalúan cada año, es una evaluación anual, y después cada 5 años. Y es una evaluación que desarrolla el líder pedagógico, el director de la escuela. Pero lo que se ha intentado es incorporar en esa evaluación momentos de feedback, hay una conversación entre el director y el maestro para decir cuáles son las áreas en las que quisieras que observe tu práctica, voy a ir en esta ocasión, dime qué cosa quieres que observe, y luego un momento en el que ellos se sientan a charlar sobre qué es lo que vio el director, cómo ven que van a funcionar las cosas, etcétera. Ahora, esto sucede en un entorno en que ya la colaboración entre maestros es parte de la cultura de las escuelas. Entonces, en realidad, la evaluación ya no tiene esta carga de miedo, de angustia que puede tener en espacios donde no hay mucha colaboración. Entonces, sí, hay mecanismos de evaluación, son formales, son cada 5 años, una vez que uno pasa los primeros 2 años, y bueno, si se requiere, en caso de que haya algún maestro que uno tiene dudas o que empieza a dar señales de que hay algo que tiene que revisarse, entonces se puede hacer una evaluación formal antes de los 5 años. Por ejemplo, en el caso de que haya un maestro que empieza a ver evidencia de que está maltratando a los chicos o que es un maestro que no debería estar en la profesión, entonces hay mecanismos mucho más expeditos, mucho más rápidos para poder hacer una evaluación y decidir sacarlo de la profesión si es necesario. Pero de nuevo, esto es accesorio casi al trabajo de mejora que es el fundamental, que es el de colaboración, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por asistir hoy día. Una nueva ronda de aplausos, por favor, a nuestro invitado.